Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Me da mucho gusto saludarles desde aquí y poder platicar con ustedes sobre los temas que tocamos cada semana. Entonces, hoy vamos a hablar sobre los apegos y siempre buscando el pensamiento crítico y la introspección en cada cosa que hacemos para que podamos tener nosotros mayor capacidad de integrar nuestra propia información hacia nuestra propia vida. Porque pasa muchísimo que nosotros aprendemos todo lo externo, pero lo interno lo dejamos a un lado. Es momento de empezar a ver hacia adentro. Hay que hacer introspección. Siempre voy a estarles insistiendo mucho en el tema de la introspección y en el tema de la toma de conciencia. Miren, pensamiento crítico, introspección y toma de conciencia son las tres cosas que tenemos que aplicar hacia nosotros mismos, no solamente hacia los temas externos, que esos mismos tenemos que hacerlo también para lo externo, pero es muy importante tener, primero que todo, una visión hacia adentro y después hacia afuera, una visión interior y luego exterior. Y el tema de los apegos es un tema que es súper importante porque nos pasa a muchísimas personas que tenemos apegos y finalmente batallamos mucho para soltar. Decía Siddhartha Gautama, que es el Buda, decía que el apego es la madre de todos los males. Entonces, si el apego es la madre de todos los males, en realidad está diciendo que es el apego la madre de todo el sufrimiento. Entonces, como sufrimiento, podemos tener un pico de una de las emociones básicas. ¿Cuáles son las emociones básicas? Siempre las comentamos: alegría, tristeza, ira, asco y miedo. Que esas son las emociones que nosotros estamos siempre manejando. Los demás son sentimientos. Hay sentimientos, situaciones, hay otras cosas. 5 emociones básicas: alegría, tristeza, ira, asco y miedo. ¿Cómo llegan a mí? A través de un evento. Pasa por el filtro de la percepción. Les recuerdo que la percepción tiene 3 elementos, que es el transgeneracional, mi infancia y mi camino de vida, o sea, mis experiencias de vida. Hola Janie, gracias por conectarte. Esos son los 3 filtros de la percepción. Y luego la percepción se conecta a las emociones y yo vivo un evento en base a una emoción. Entonces, ese es el proceso en el que nosotros vamos viviendo las cosas. Pero el apego, vamos ahorita a platicarlo para lugares, para cosas, para personas, pero lo vamos a ver en 3 grandes áreas, que es el apego, ya sea lugares, cosas o personas, la emoción anclada y el miedo, ¿sí? Porque el apego, en realidad, el trasfondo es un miedo a perder. Por eso estoy apegado. ¿Qué tengo miedo a perder? ¿Por qué tengo miedo a perder? ¿Para qué yo estoy en una posición que tengo que perder algo? Y esta última pregunta es la que nos va a llevar a un lugar donde podamos encontrar soluciones. Porque la primera pregunta, el por qué tengo apegos, pues me va a dejar en víctima, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué yo, Señor? Búscate otro guerrero. Y ahí andamos con la lágrima, todo lo que da. Pero una vez que nosotros decimos: espérame, ¿para qué tengo o para qué estoy viviendo una situación en la que tengo que vivir un apego que me va a ser doloroso? Entonces vamos a verlo en 3 grandes áreas, que sería apego, emoción anclada y el miedo. Y el miedo tenemos que, porque el miedo también tiene 3 áreas, ¿no? El miedo tiene pelea, parálisis y huida. Entonces tenemos que analizar todo despacito para ver qué está pasando con nuestros apegos. Y voy a dar varios ejemplos. Entonces, miren, vámonos de lleno. El apego conlleva siempre una emoción anclada a algo o a alguien. Entonces, una vez que yo ya puedo decir: ¿sabes qué? Tengo un apego. O sea, cuando yo extraño, una cosa es que extrañe porque tengo un buen recuerdo, porque hubo una buena emoción. Y otra cosa es que tenga un apego donde yo no me pueda separar de algo, de alguien o de algún lugar, en donde yo la esté pasando mal. Por ejemplo, hola Ángela, saludos hasta Australia. Eh, Imaginemos que estamos en un lugar donde nos tratan muy mal, por ejemplo un trabajo, y no quiero soltar ese trabajo. Estoy apegado a ese trabajo, tengo miedo a soltar ese trabajo. Y ese
es uno de los conflictos que tenemos que ir viendo. ¿Por qué? ¿Para qué? Un apego a un lugar sería miedo, por ejemplo, a salirme del trabajo, aunque me traten mal. Hola, Rosángela, saludos hasta Perú. Gracias por conectarte. ¿Qué emoción tiene anclada? Ahí tiene alegría, tristeza y asco, miedo. El del trabajo, cuando no te quieres separar, puede ser que haya miedo. Y ahora sí, la fase de miedo, ¿hacia dónde? Si yo estoy viviendo el miedo en 3 fases, quizás ahí me quede en parálisis porque no me quiero mover de ahí. Pero ¿miedo a qué? Miedo a no encontrar otro trabajo, incertidumbre, miedo a ya no poder sobrevivir con un nuevo sueldo. Porque hay personas que tienen ofertas de trabajo mucho más importantes con mayor ingreso y tampoco quieren soltar el trabajo anterior. Entonces, ¿qué los está anclando ahí? ¿Qué representan las personas que están ahí? Por ejemplo, mi jefe puede representar a mi padre. Entonces tengo miedo, por ejemplo, mire, si mi jefe representa a mi padre y yo perdí a mi padre, ya sea porque se fue o porque murió, muy probablemente yo no quiera dejar ese trabajo. Recuerden que las figuras de autoridad representan a los padres y los colaterales representan a mis hermanos. Los colaterales son el mismo nivel. En una escala, en un nivel están los jefes y nosotros. Si estamos en la misma escala, representan a mis hermanos, mis primos y así. Si están en una escala abajo, pueden representar a mis hijos. Por ejemplo, si yo soy gerente, mi equipo de trabajo puede representar a mis hijos, simbólicamente hablando, en el inconsciente simbólico. Entonces, yo puedo estar teniendo un apego por miedo a perder a una persona. Y ahí es donde tengo que comenzar a analizar. A ver, yo no me voy de aquí, ¿por qué? Porque me da miedo. Ok, ¿miedo a qué? A no tener dinero para trabajar o para comer. Pero ya tengo otro trabajo con mayor dinero. O tengo otro trabajo y me pagan lo mismo. ¿Cuál es el miedo? Ahí es donde tienen que todavía analizar todavía más profundo. Tengo que analizar mi miedo a esto, miedo a mi jefe, miedo a perder. Siempre es un miedo a algo. El apego tiene una emoción anclada. Y chéquense cuál sería la emoción anclada. Si hacemos este análisis tal cual del trabajo, estaremos diciendo, tengo un apego a mi lugar de trabajo aunque me traten muy mal, porque mi jefe, bueno, ¿cuál es la emoción anclada? Felicidad, alegría. ¿Por qué? Porque mi jefe representa a mi padre. ¿Cuál es el miedo relacionado? Yo no quiero perder a mi padre otra vez. ¿Sí? Y ese pudiese ser una de las causas de tu apego. Y eso está muy interesante para que lo puedan ustedes analizar. Es el miedo a los lugares. El miedo a las cosas sería, por ejemplo, al teléfono. El apego a las cosas. Sería, por ejemplo, un apego a mi teléfono. Y ya salió una nueva versión y me lo puedo comprar, pero este teléfono es especial. Este teléfono no lo quiero soltar. Sí, puede ser tu teléfono, puede ser una cadena, puede ser una cartera, puede ser algo que tú ya necesitas cambiar y que no lo cambias porque tienes apego concreto a esa cosa. ¿Qué me genera apego a esa cosa? Y esta es parte muy importante porque tenemos un apego, siempre me va a llevar a una emoción anclada. ¿Qué emoción anclada? Puede ser una tristeza, porque este teléfono o esta cartera me la regaló mi abuela y esta abuela ya no vive. Entonces, esto lo guardo con tristeza, no con alegría, ¿eh? Lo guardo con tristeza. Ahora, yo tengo una emoción relacionada, pero tengo un miedo. ¿Sí? ¿Miedo a qué? A perder a mi abuela otra vez, a que el único lazo que tengo físico con mi abuela se pierda. Entonces, ¿por qué estoy apegado a esto? Y esta es la parte interesante para hacer nuestra introspección de por qué no puedo soltar cosas o lugares. Ahora vámonos al más complicado, personas. Vamos a ver el apego a las personas, igual en 3 grandes áreas. El apego a la persona, la emoción anclada y el miedo. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen una pareja y, me está haciendo una pregunta y voy a interrumpir dentro para contestar. Dice, buenas tardes, pregunta Caro. En un programa de radio en Monterrey comentaste sobre el consumo de alcohol que tenía relación a un tema del padre o la madre. No logré escuchar esa parte. Claro que sí, mira, el consumo de alcohol en exceso, cuando te estamos hablando de polaridades, el consumo de alcohol no tiene nada de malo. El problema es cuando es en exceso.
Si es incontrolable y ya llegó a la adicción, ahí tenemos un programa. ¿Qué programa estamos buscando? Hay un programa de adicción. ¿Cuál es el resentir? El resentir es: mi familia está separada. ¿Y qué es lo que busca mi inconsciente? Unir a la familia a la mesa, porque mi inconsciente tiene relacionado todo el tema del alcohol, el vino, la cerveza, con unión familiar. ¿Sí? Mi inconsciente me dice que cada vez que se reúne la familia, te estoy hablando de la Edad Media, en la mesa comían con alcohol, comían con vino, porque antes no tomaban agua, porque estaba contaminada. Estamos hablando de las épocas en donde Francia surge todo el vino y cosas así. Y aquí también se tomaba mucho alcohol por los aztecas y los mayas, y lo hacen siempre en unión. Si se fijan, no es común que una persona esté tomando alcohol solito en su casa. Siempre hay unión, ¿sí? Pues buscas reunir, buscas amigos que representan a tu familia, y buscas en una mesa, sentados todos, conviviendo. Y eso es lo que busca el inconsciente. El inconsciente de una persona que tiene una adicción al alcohol está intentando reunir a su familia en el inconsciente, y como no lo logra nunca, lo vuelve a hacer todos los días hasta que lo logre. Y ustedes me dirán: no, pero la familia de fulano o mi familia está unida. Bueno, están juntos, quizás no están unidos, porque quizás papá trabajaba mucho, porque quizás mamá estaba todo el tiempo en la cocina, y yo me sentía abandonado. Yo sentía que no comíamos juntos nunca, yo sentía que no me acompañaban a mis eventos, y ahí está el conflicto. A veces sí encontramos, como que por libro, ¿no? Encontramos el conflicto de la familia que está completamente separada, pero a veces encontramos unos padres que nunca se divorciaron, que siempre vivieron con los hijos, pero que no estaban ahí. Y si el hijo percibió esa parte, pues bueno, va a encontrar en eso, va a encontrar su conflicto de alcoholismo. Pero repito, solamente cuando está en una polaridad y se convierte en adicción. Antes no. Antes no. Puede ser una actividad que le parezca divertida o social, sin problemas. Muy bien. Estamos entonces con el apego a las personas. Y el apego a las personas es un poco más complicado porque tiene más trasfondo. Miren, cuando estoy apegado a una persona y me va muy bien con esa persona, pues finalmente no sufro. Aquí el conflicto del apego es porque me tengo que separar. Y pasa mucho el apego y el dolor de la separación cuando alguien ya murió, cuando alguien ya se fue, cuando alguien ya me dejó, cuando alguien ya no quiere estar conmigo, o cuando me tengo que cambiar de ciudad. ¿Qué sucede? Que hay, de nuevo, tres grandes áreas. Está el apego a la persona, la emoción anclada. Habrá que ver qué emoción existe con esa persona. Pues, digo, hay variadas emociones, pero ¿cuál es la herida que hay con esa persona, o qué representa esa persona en el inconsciente para mí? Si es una persona que me hacía sufrir, pues hay una tristeza y un tema transgeneracional. Porque si la pareja que yo tengo, o el amigo que yo tengo, o el patrón que yo tengo me hace sufrir, quizás me hacía sufrir igual que a mi padre, quizás me hacía las mismas cosas que me hacía mi madre, y entonces está representándome a mi padre y a mi madre, y vuelvo a caer en el miedo de tener miedo a perder. Y le recuerdo, el miedo tiene tres fases: es pelea, es quedarse congelado, o sea, hacerse el muertito, y huida. La huida en este caso no aplica porque el apego es para no alejarte. También el apego podemos encontrar cómo sé que representa a mi papá, por ejemplo, o a mi mamá. Se llama igual, se llama similar, Mario, María, José, Josefa, de un nombre similar. La fecha de nacimiento, por ejemplo, siempre les muestro esta tarjetita del psicólogo francés Marc Frechet, en donde nos explica que de enero a diciembre, todos los que estén en la línea del mismo color, vamos a encontrar que repiten los mismos programas, o que tienen la misma afinidad. Entonces, por ejemplo, si mi madre es de enero y mi jefe es de octubre, están en la misma línea. O mi madre es de enero y mi jefe es de abril, mi jefa es de abril, o mi jefe, entonces está representando a mi madre. Si está en febrero y es de noviembre, pues está representando, no sé, a mi madre o a mi padre. Entonces, si cae en el mismo mes o en la misma línea de meses, va a estar representando a uno de esos ancestros. También sucede con el parecido físico.
oye, ¿sabes qué? Es que tiene los mismos ojos que mi papá, tiene las mismas manos que mi papá, hace los mismos gestos que mi mamá, camina igual que mi mamá. Eso me va a dar una guía de qué es lo que está pasando y por qué yo no puedo desapegarme, porque vuelvo a ver a mamá en ella. ¿Sí? Y me representa esa carencia, es como la pareja. Cuando yo tengo un apego a una persona, me está representando la carencia que yo tuve en mi infancia con ese ancestro. Entonces puede representar tu padre, puede representar tu madre, puede representar tu abuelo, tu abuela, un tío, una tía. Y es muy difícil de ver, no es tan sencillo. Por eso a veces nosotros en terapia vemos pacientes que finalmente tienen apegos terribles y que los dejan y los abandonan. Y fíjense, por ejemplo, tuve un caso de terapia en el cual una señora fue abandonada por su marido después de 40 años de matrimonio. Y esta persona la sigue visitando y sigue en contacto con ella y ella sigue soltera para él. Entonces dice, estoy bien cansada de que él no tenga compromiso conmigo y yo siga siendo su esposa. Entonces, porque él ya tiene otra familia, él se llevó a sus hijos, tiene otra esposa, tiene otra relación, pero viene y la visita. Entonces dice ella, ¿cómo le hago para soltarlo? Entonces hay una emoción ahí anclada de alegría, donde ella fue muy feliz con él, pero hay un miedo a perder esa alegría. Y probablemente esa persona represente al padre que ella perdió, con quien también fue muy feliz, y perder a mi pareja y a mi padre al mismo tiempo, entonces se me complica la vida y no quiero pasar por ese proceso. Pero cuando hago consciente a mi mente y le digo, oye, espera, es que es mi padre, ¿sí? Y es que esto es lo que me recuerda a él, y esto es lo que me hacía feliz, y luego lo trabajo con ejercicios de liberación, puedo perfectamente desapegarme al grado de que esa persona ya no tenga significado en mi vida, más que un cariño positivo probablemente. Entonces, sí hay mucha manera. Hola Laura, gracias por conectarte. Sí hay manera de aprender a soltar, de dejar ir, de desapegarse, porque tenemos que encontrar cuál es la emoción anclada, cuál es el miedo que tienes y cuál es el origen de lo que representa esa persona, lugar o cosa. Entonces, todos los apegos van relacionados a emociones y van relacionados a eventos que nosotros ya vivimos, que ya vivió un ancestro, que me representa cosas que viví con mi padre, que me representa cosas que viví con mi madre. Entonces, analicen si ustedes tienen apegos, analicen qué es lo que está pasando, a qué están apegados, por qué finalmente nosotros no podemos soltar ese lugar, esa cosa o esa persona. Muy bien, espero les haya servido mucho esta información. Gracias, Lupi, me dice excelente tema, muchas gracias. Espero les haya servido esta información. Si tienen preguntas aquí, pónganlas. Gracias, Jane, me dice que gracias por la información. Si tienen preguntas, háganlas. Les quiero comentar que hoy dio inicio la 14ª generación, siempre me confundo. La 14ª generación todavía pueden entrar a la escuela, tienen todavía una semana más en la que pueden entrar. Van a cambiar por completo su vida, van a sanar un chorro, pueden inscribirse todavía. Hoy inició la generación 14 y también les comento que pueden tomar terapias en línea a cualquier parte del mundo. Podemos tomar una sesión de terapia y pueden tratar cualquier tema. Muchísimas gracias, Moni. Gracias por tus palabras. Hola, Claudia. Gracias. Les recuerdo que este video va a quedar grabado en YouTube y también en IGTV. Entonces pueden seguirme en YouTube como Ricardo Garzavío y ahí van a encontrar este video. Pues les agradezco mucho. Bueno, me están haciendo preguntas y se nos haga la excelente información. Lo de tomar alcohol viene con lo de reunir a la familia. Nunca lo vi así interesante. Gracias, sí. Cuando se genera mucho apego, puedes tener dolores físicos. ¿Cuáles podrían ser? Mira, cuando se genera mucho apego, hay que ver cuál es el síntoma físico, por ejemplo. Y puede venir un dolor de cabeza por sentirse muy tonto o tonta, de no poder soltar. Puede venir un conflicto de orina, porque finalmente cuando yo quiero algo o alguien o un lugar, hay un tema de territorio. Por ejemplo, los celos no es otra cosa más que territorio. Y les explico qué es territorio en desprogramación. Nosotros en territorio lo vemos en desprogramación como todo lo que amo, personas, familias, cosas, lugares, todo lo que amo. Por ejemplo, mis hijos son mi territorio, mi esposa son mi territorio, mis hermanos son mi territorio, mis padres son mi territorio, mi casa es mi territorio, o sea, todo es territorio. Entonces, cuando yo siento una invasión al territorio, voy a tener conflictos de
en la orina, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si nos vamos a los animalitos, los perritos orinan para decir que eso es mío. Ese es mi territorio y ese es mío y lo pelean. Si ustedes ven cuando un perro ladra, está ladrando porque está defendiendo el territorio. Y ese es el ladrido, es aléjate de mi territorio, me estás invadiendo. Entonces, ¿qué conflictos podemos tener? Dolor de cabeza, podemos tener problemas en el corazón, porque amigos son territorios, sí, sí, si tú los integras como familia simbólica o si los quieres muchísimo, pueden ser tu territorio también. Porque si se fijan, Clau, muchas veces cuando yo tengo amigos y alguien más se dice mejor amigo de mi mejor amigo, entro en conflicto y entran los celos. ¿Por qué? Porque finalmente hay un conflicto de territorio y te sientes invadido y sientes que te lo quieren quitar y sientes no sé qué y sientes celos. Cuando hay celos hay problemas de territorio. Entonces es muy importante que nosotros podamos hacer una introspección y un pensamiento crítico, un análisis de qué son las cosas que pueden estar pasando, pero el territorio también va relacionado al corazón. Muchas personas tienen infarto por pérdida de territorio, perdieron un terreno, perdieron una casa, perdieron una cuenta de banco, perdieron su dinero, perdieron un familiar y luego les deviene un problema cardíaco, porque también el corazón está ligado al territorio. De nada, Clau. Dice, el apego a hijos, conflictos físicos pueden ser codo, rodillas, abultamiento de abdomen. El abultamiento de abdomen, más que el apego con los hijos, sería la protección, el miedo que algo les puede estar pasando. Miren, si tú eres mujer y tienes hijos y tienes un abdomen que está abultado y parece de embarazo, solamente bajo esta característica, parece de embarazo, es porque tu hijo real o simbólico, cuidado porque puede ser una mascota, o puede ser un compañero de trabajo en menor rango, o puede ser un sobrino, o puede ser un buen amigo, pero que yo considero mi hijo. Entonces, cuando es así, mi abdomen se hace hacia adelante y simula un embarazo porque quiero meter a esa persona a la protección del embarazo, porque no hay lugar más seguro para una persona que el vientre materno. Yo he tenido casos de terapia de mujeres que no pueden bajar de peso, o sea, que sí bajan de peso porque les queda la pancita levantada. Y cuando se dan cuenta de que es un miedo a perder a los hijos, de que un miedo a que a los hijos les pase algo, literalmente se pone el abdomen plano. Y tengo testimonios con fotos y todo, no los voy a compartir obviamente por privacidad, pero tengo testimonios con fotos y todo, en donde finalmente los pacientes comentan que ya no tienen el conflicto del abdomen inflamado porque ya no tienen necesidad de introducir a alguien ahí. Dice, debe buscar a quién representa a los hijos. Debe de buscar a quién representan a los hijos. Sí, es que hay hijos reales o simbólicos. Todos hay padre real simbólico, hijo real simbólico, hermano real simbólico. Mis jefes, por ejemplo, son padres simbólicos. Mis compañeros de trabajo son hermanos simbólicos. Mi equipo de trabajo hacia abajo, las personas que dependen de mí en mi trabajo, son mis hijos simbólicos. Mis mascotas son mis hijos simbólicos. Entonces, todas las personas que dependen de ti son hijos simbólicos. Y que su manutención y su bienestar depende de ti, son hijos simbólicos. Entonces tú tendrás que determinar quiénes son tus hijos simbólicos para ver tus conflictos físicos y emocionales. Dice, mi madre murió al darle 5 infartos. Habrá que ver cuál fue el origen de los infartos, porque los infartos tienen diversos orígenes. Uno de ellos puede ser un conflicto de territorio, muy probablemente haya perdido una pareja, haya perdido una casa, un terreno, algo, pero habrá que analizar porque también los infartos tienen otro tipo de sentido emocional. El apego también se puede representar en problema de la piel. Sí, pero no el apego, fíjate, la separación. Mira, la piel representa protección y la piel, cuando hay alergia, por ejemplo, o ronchas, representa contacto forzado o falta de contacto. Es decir, si yo tuve una separación, yo tengo un apego y estoy sufriendo por una separación, esa persona me tocaba, por ejemplo, en la espalda, a mí me vendrá una erupción en la espalda porque esa persona ya no me toca más. Y extraño que me toque, entonces cubro esa parte con una erupción, con una alergia, con unas ronchas. Eso puede ser en los temas de separación. Pero así tal cual como el apego en la piel no sería. Ahora,
La piel tiene otros síntomas, por ejemplo, manchas rojas, manchas blancas, manchas oscuras, que vienen de otro sentido que no son el contacto. Esos son otros conflictos. Dolor en el área del ombligo, ¿a qué se debe? Qué bueno que tengas dudas, aquí lo respondemos con mucho gusto. Dolor en el área del ombligo. Mira, el ombligo es la maternidad, porque es mi conexión con la madre. Entonces puede ser que tengas hoy en día un conflicto, eres madre, hay un conflicto maternal. Le digo eres madre porque es mi alumna y la conozco muy bien. Puedes tener un conflicto con la maternidad hoy en día, no con la maternidad como tal, sino que por ser mamá estoy haciendo mucho trabajo, por ser mamá ya me cansé, por ser mamá. Y no es que tú estés enojada por ser mamá, sino que pues, uno también se cansa, ¿no?, de ser papá y mamá. Pero también puedes tener un conflicto con tu propia madre. Entonces, si yo tengo un dolor en el ombligo, habrá que ver qué es concretamente. Si es una inflamación, sería un enojo. Si es una irritación, sería estar enojado también, pero más leve. Dependiendo de qué tengas ahí, pero es un conflicto directamente con la madre. Con la madre o con la maternidad. Y luego dice Laura, dice, ¿a qué se debe cuando la pierna izquierda mide menos que la pierna derecha? No es visible a simple vista, pero se siente un desnivel. Mira, las extremidades determinan las edades, por ejemplo, de los pies es la primera infancia, la pantorrilla es la infancia normal, de la rodilla a la pierna es la adolescencia, juventud, y después ya se va, la parte del cuerpo se va hacia la etapa adulta, que es el tronco, y luego la cara regresa a la infancia. Pero las piernas también determinan el moverte, el hacia dónde voy. Yo estaría buscando, por ejemplo, en una pierna que no está al mismo nivel que la otra. El lado izquierdo es el femenino y el lado derecho es el masculino. Eso lo determina el inconsciente, no lo determino yo, porque luego me empiezan a echar que si masculino y femenino, no sé qué, que si el machismo y feminismo. No entra aquí ese tema. Es mi inconsciente cómo lo interpreta. El lado izquierdo es el lado femenino y el lado derecho es el lado masculino. Muy probablemente haya una carencia en tu clan familiar, no en ti, en el clan o en la persona que lo tenga, en su clan familiar del lado masculino. Es decir, todos los hombres del clan, esto. Todos los hombres o todos los primeros hombres del clan, esto. Todos los últimos hombres del clan, esto. ¿Sí? Y puede ser que falten hombres en tu clan. Puede ser, por ejemplo, que todas las mujeres de mi clan están solas y les falta un hombre. Entonces me falta un poco de mi pierna derecha. Entonces hay muchos sentidos que le podemos dar. Puede ser que esté faltando la figura masculina en tu clan familiar, pero también puede ser que sea un conflicto de no puedo ir a. Me falta el impulso, la energía masculina no tiene que ser de un hombre. Le recuerdo que energía masculina y energía femenina así se llaman, y todos las tenemos en nuestro interior. Por ejemplo, un ejemplo de energía femenina es la creatividad, y el ejemplo de la energía masculina puede ser el hacer. Entonces, puede ser que en tu clan haya muchas personas muy creativas y muchas personas que les falta hacer cosas. Entonces, ahí estaremos viendo una falta de energía masculina. Entonces, buscar por ese lado más o menos. Es que ahí tiene un chorro de cosas, por eso me extiendo. Todos tenemos hijos simbólicos, entonces, ¿qué razón tiene? Sí, todos tenemos hijos simbólicos. Sí, todos. Por ejemplo, yo tengo 2 hijos y 3 mascotas, tengo 5 hijos, 2 reales y 3 simbólicos. Porque, chéquense, es lo mismo. Yo les doy de comer, yo me encargo de que estén seguros, me encargo de que no tengan frío, de que estén lo mejor posible. Son mis hijos simbólicos. El inconsciente cree que son mis hijos. Hola, Cele, gracias por conectarte. Dice, de nada, Laura. Dice Claudia Rivers, Ricardo, un problema de tiroides. Leí que era problemas con el tiempo, ¿verdad? Así es, Claudia. Mira, la tiroides es el reloj del tiempo. Perdón, el reloj del cuerpo. Si tú tuviste muchos eventos o un evento muy dramático en donde querías que el tiempo se detuviera, es decir, querer hacer el tiempo más lento, vas a tener hipotiroidismo. Si tuviste muchas ocasiones o un evento muy dramático en donde querías acelerar el tiempo, vas a tener hipertiroidismo. Es decir, que mi tiroides sube o baja la actividad para subir o bajar mi necesidad, mi percepción de tiempo. Es decir, te voy a poner ejemplos que es más para que te resuenen, que no es tu caso concreto, pero para que te resuene. Si una madre tiene a su hijo hospitalizado y le dicen que es cuestión de tiempo, que el hijo, por ejemplo, pudiese fallecer, ¿qué es lo que hace? Es que no pase el tiempo. Entonces, que se detenga el tiempo lo más posible. Si mi hijo o mi novia, mi pareja, se va a estudiar al extranjero y se va dentro de 2 semanas, no quiero que se pase el tiempo, ¿sí?
Si trabajo y no me gusta mi trabajo, todos los días quiero acelerar el tiempo, me puedo enfermar de tiroides. Entonces, en este tipo de ejemplos donde yo quiero acelerar o retrasar el tiempo, ahí es donde me puedo ver afectado. Porque quiero tener más o menos tiempo para algo y me puede afectar, entonces se ve alterada la tiroides. Y te va a dar hiper o hipo. Y siempre coincide, siempre, no hay manera de que no coincida. Porque les recuerdo que toda enfermedad va relacionada a una emoción, pero la emoción siempre va relacionada a una percepción y a un resentir. Entonces, cada vez que nosotros tengamos una enfermedad, hay que preguntarnos para qué estoy enfermo, qué estoy somatizando, qué emoción no he liberado y qué estoy sintiendo que necesito yo trabajar para que ya no se vuelva a presentar en mi vida. Pero siempre les recuerdo que vayan al médico primero y luego atendan las emociones con nosotros. Primero vayan al doctor. Nunca dejen de tomar su medicamento, porque es lo que les va a salvar la vida. Nosotros les salvamos las emociones y que no se vuelvan a presentar. Pero es de suma importancia. Nosotros trabajamos de la mano con el médico y nosotros a veces, en ciertos casos, no atendemos sin diagnóstico médico. Tiene que pasar por un doctor para nosotros poder atenderlo, porque luego nosotros no sabemos si en realidad tienen esa enfermedad o están confundiendo o la sacaron de Google. Entonces, muchos de los casos físicos no atiendo si no tienen diagnóstico médico. Es decir, nosotros trabajamos primero con un diagnóstico médico, trabajamos de la mano con el médico. Y el médico te va a contener tu enfermedad y nosotros te vamos a sanar para que ya no te vuelva a pasar. Y que tú encuentres el origen emocional de esta parte, ¿no? La migraña y presión baja constante, mira, Lupis, la migraña es un conflicto de control. Yo quiero tener el control. Y chécate, te va a dar migraña siempre y cuando pierdas el control. Sí, solo sí pierdes el control. Y tú me vas a decir, es que me da migraña constante, es que siempre pierdes el control. ¿Qué es un conflicto de control? Es decir, yo quiero controlar todo. Quiero controlar la vida de mis hijos, quiero controlar la vida de mi esposo, quiero controlar las cosas en mi trabajo. ¡Ey! No se puede. Ni tus hijos, ni tu esposo, ni tu trabajo, ni la cocina podemos controlar, ni mi cuarto puedo controlar, porque puede llegar a algo y sacarlo de base. Pero si todos los días siento yo que necesito controlar a mis hijos y que mis hijos se me salen de control, todos los días tendré migraña. Y quizás a la misma hora, porque es cuando regresan de la escuela y ya no los pude controlar. Y quizás todos los martes me dé migraña porque es cuando tengo junta con el jefe y me dice cosas que no me gustan y no puedo controlar. Y quizás cada sábado tenga migraña o quizás cada Navidad tenga migraña porque no puedo controlar que mi suegra quiera hacer los tamales y yo los quiero hacer. Y ese tipo de detalles me van a dar migraña. Es la pérdida de control. Dice, si es así, dice, y el lupus, fue diagnosticada con lupus. Mira, el lupus hay que verlo de manera aislada. El lupus es en realidad muchas inflamaciones, está inflamado todo. Todo está inflamado. ¿Qué significa? Que alguien en tu transgeneracional, tu padre, tu madre, tu abuelo, tu abuela, está muy enojado. Revisa si tu papá es muy enojón, revisa si tu mamá es muy enojona, revisa si tu abuelo era muy de carácter muy fuerte. Porque lo que estás expresando es un enojo constante. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que nosotros, el lupus es el conflicto heredado de nunca resolver mi enojo. Y estoy tan enojado que alguien hizo inclusive un contrato de decir, nunca voy a perdonar, nunca voy a hacer. Y esto lo encontramos, las personas con lupus generalmente tienen padres que tienen mucho rencor con algo, con alguien. Entonces revisa qué es lo que te está afectando con respecto a tus padres o tus abuelos. Bien, el lupus se llama lupus porque es la infección del lobo y te dice que tienes marcas como lobo, pero no a todas las personas le salen. ¿Se han dado cuenta que no toda persona que tiene lupus tiene marcas de lobo en la cara? Entonces, ¿qué es lo que tienes inflamado? Por dentro tienes inflamado que en base a esa inflamación nos va dando la información, porque no todos los lupus son iguales. ¿Sí? Por más que me digan, es que el lupus es lupus, sí, pero no todos son iguales. ¿Sí? A todos tienen alguna variación. En esa variación está la información que nosotros en terapia podemos encontrar para poder guiarlos hacia la sanación. Y podemos liberar una emoción de alguien que ya no vive, inclusive, por medio tuyo. Así es que todo se puede sanar. Dice, puede ser que yo puede ser porque, esta era la de la migraña, puede ser porque estoy en dos juicios con la casa de mamá y una demanda laboral, pero por supuesto no tienes control de nada. Y eso te da una migraña. Yo quiero controlar la casa de mi madre y quiero controlar la demanda laboral porque son mis derechos y pues no, bye. No controlas nada y ahí es donde entras en conflicto. Entonces,
por ahí puede venir mucho de tu falta de control. Dice Rosángela Carrillo, dice, la endometriosis, a causa de qué puede ser. Gracias por la respuesta. Nada más recuérdame cuáles son los síntomas de la endometriosis, porque ya tuve paciente de eso, pero sabes que no me acuerdo. Como no soy médico, no me sé todas las enfermedades de memoria. La endometriosis, ya he tenido terapias de eso, pero ahorita no me acuerdo exactamente el síntoma. Si me lo recuerdas, ¿tú te acuerdas qué es la endometriosis? El endometrio, sí. Ya, ya, ya. Ya. Ok, hay un conflicto de maternidad. Ya me acordé, ya me está explicando aquí, Vane, qué es la endometriosis, porque no me acordaba que era, ya tengo terapias de eso y a veces no me acuerdo de todo. Tengo un chorro de terapias, gracias a Dios, y no recuerdo todos los casos. Es un conflicto de rechazo de maternidad en donde se crea una capa tan fuerte que no quiero estar embarazada. ¿Qué es lo que pasa? Que hay un conflicto de maternidad en el cual yo estaría rechazando ser madre en este momento. Aquí la magia va a ser qué sucede en este momento. La pareja, es el ambiente, es el dinero, y eso es lo que habría que investigar. Y luego me preguntan, la tiroides y la alergia atópica. Mira, la tiroides lo acabo de explicar ahorita y es un conflicto de tiempo. Si quieren ver la explicación más profunda, ahorita queda grabado el video aquí en YouTube y lo pueden regresar el video y ver la explicación para no cansar a los que ya la vieron. Esa es la tiroides, la acabo de explicar. La alergia, también la expliqué ahorita, que la alergia va siempre va a ser un conflicto de separación de quien me separé, a quien no estoy teniendo en mi vida, y depende de la parte del cuerpo, es a quién representa. Dice Claudia, gracias Ricardo, ocupo una terapia contigo. Encantado, cuando quieras una terapia, manda un mensaje directo y te agendo una sesión. Podemos agendar una sesión, es una sola sesión, chéquense. Mi terapia no es barata, no es tan económica como otras, porque es solamente una sesión. En una sola sesión yo les digo cuál es el origen del conflicto, así como aquí les digo cuál es el origen del conflicto, pero ya personalizado. Y te dejo ejercicios para sanar. Te mandan saludos, Vane. Janie. Resistencia a la insulina. Mira, la resistencia a la insulina es un conflicto en donde yo estoy queriendo pelear y no peleo. Estoy no permitiendo también puede ser un conflicto de no permitir la dulzura en mi vida. Entonces, hay cosas que yo no permito en mi vida y esos bloqueos se reflejan también en el cuerpo. También ahí sí te mando saludos. Dice, enorme, súper gracias. Saludos a Vane también. Dice, sí, justo está escribiendo gracias a Vane. Ok, muy bien. Muy bien, al parecer son todas las preguntas. Muy bien, les recuerdo de la escuela que todavía pueden ingresar y aprender de todo esto que estamos hablando y sanar su vida, porque miren, todos los alumnos que están con nosotros están sanando increíblemente. Finalmente, hoy inició la 14ª generación. Aún pueden entrar, tienen una semana más para entrar todavía a la escuela. Si alguien quiere entrar, no, con gusto. Me dicen gracias por contestar, con mucho gusto. Es que luego en YouTube no se leen las letras y tengo que leerlas yo para que sepan el contexto en YouTube. Si quieren entrar a la escuela, mándenme un mensaje directo. Toda esta semana todavía pueden entrar y si no, se esperan al siguiente mes. El 9 de diciembre abrimos la 15ª generación. Ya la abrimos el 9 de diciembre. Y también quería comentarles de la terapia. Pueden tomar terapia así, de esta forma, en videollamada, y puedo tener con ustedes una sesión privada y atender el síntoma que ustedes me digan y encontramos el origen en una sola sesión. Muy bien, espero les haya servido mucho la información. Estamos aquí para ayudarles. Lo que necesiten, pues mándenos un mensaje directo. Saludos a todos. Bye. Que estén bien.